Bienvenidos, entonces seguimos aquí con el curso de paneles fotovoltaicos. Hoy vamos a trabajar lo que es el circuito paralelo con las fuentes de generación de tensión. Ya esto lo vamos a aplicar, llámese a paneles fotovoltaicos o a las baterías. Bienvenidos, mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Entonces vamos a trabajar con el simulador como ya lo hemos hecho en las otras presentaciones. Aquí entonces nosotros tenemos un circuito representado por qué? Por una batería. Ya le quito aquí este para que comencemos desde cero. Tengo aquí una batería de 9 voltios. Aquí en esta parte yo tengo el interruptor. En esta parte tengo el amperímetro que me va a medir la corriente del circuito. Aquí tengo yo la batería con su resistencia interna, la vamos a colocar de 500 ohmios. Y aquí tengo este voltímetro que me va a medir el voltaje que llega a la carga, para saber cómo cambia el voltaje a medida que yo voy colocando baterías. Entonces, con este voltímetro yo voy a medir acá el voltaje o la tensión de la batería. Este amperímetro, él me va a medir lo que es la corriente del circuito, acá. Y aquí tengo la fuente que va a estar controlada por este interruptor. Este interruptor, como me va a controlar los otros circuitos, entonces vamos a correr esto para acá un poquitico para abrir espacio y poder explicarles lo siguiente. Listo, aquí ya tengo el circuito. Aquí estamos viendo nosotros que la batería está encendiendo un poquitico. Vamos a colocarle un poco más de voltaje. Entonces, ¿qué pasa si yo le coloco otra batería en paralelo? Entonces, control C y control B. Vamos a colocarla acá. Aquí hay una batería y aquí hay otra batería. Entonces, aquí esta batería yo se la voy a colocar, voy a encender, voy a apagar el interruptor y aquí coloco esta batería acá. Entonces, enciendo. Como podemos ver, siempre van a ser los mismos 20 miliamperios porque eso es lo que está consumiendo esta batería de acuerdo a esta resistencia. Y el voltaje de la carga siempre va a ser 12 voltios, que son los mismos 12 voltios de las dos baterías. Aquí en este momento el voltaje no se va a sumar, va a ser el mismo. ¿Qué pasa si yo le meto una tercera fuente? Entonces, si yo introduzco una tercera fuente acá y la otra acá, mire que no le va a pasar nada a la carga, simplemente el consumo siempre van a ser los mismos 20 miliamperios. ¿Qué pasaría si yo esta batería de 12 le pongo 24 voltios? Entonces mire lo que pasa, se queman las otras baterías. ¿Por qué se queman las otras baterías? Porque en el momento que vaya a haber una compensación de voltaje, la corriente se va a poner en contraposición y va a hacer una reacción química que es perjudicial a las baterías. Por eso las baterías siempre tienen que ser del mismo voltaje. Siempre las baterías deben ser del mismo voltaje. Entonces vamos a colocarle las baterías acá de 24 voltios. Restablecemos las baterías, entonces baterías de 24 voltios. Y miren que ahí ya no se quemaron. ¿Por qué? Porque tienen el mismo voltaje. Entonces cada que yo voy a utilizar baterías o paneles, según para nuestros cursos, debe de ser del mismo voltaje y de la misma corriente. Entonces vamos a mirar acá, enciendo acá y mire, ya la lámpara encendió, subió la corriente porque ya sabemos que cuando sube el voltaje, se sube la corriente, pero simplemente el voltaje va a ser el mismo. Si las baterías son de 24 voltios, el voltaje con que yo voy a alimentar es 24 voltios. Si todas las baterías son de 6 voltios, el voltaje con que voy a alimentar son 6 voltios. Yo puedo tener 1.000.000 de baterías de 24 voltios, pero el voltaje que sale son solamente los 24 voltios. Entonces, este es el comportamiento que tenemos nosotros del circuito paralelo. Bueno, entonces aquí tenemos otro circuito con diferentes resistencias. Aquí vamos a utilizar que una sola fuente de voltaje. Vamos a utilizar aquí yo le tengo este amperímetro, me va a medir lo que es la corriente total del circuito, y le voy a meter aquí unos amperímetros para que me midan la corriente
de cada circuito. Entonces, esta la voy a colocar acá. Y aquí le voy a colocar el otro circuito en el otro. Listo, ya conectamos aquí el otro amperímetro. Acá, conectar otro amperímetro. Y aquí yo voy a meter el otro amperímetro. Entonces vamos a traer este amperímetro para acá. Listo, aquí ya tenemos dos cargas. Este señor y este señor, entonces de aquí lo voy a conectar acá y este que está aquí lo voy a conectar acá, ¿cierto? Este me va a medir el voltaje total del circuito. Voltaje total del circuito, este es el interruptor. Y ya tenemos nuestro circuito completo para hacerle la respectiva análisis. Entonces, esta es la pila o batería de 9 voltios. Tenemos aquí, este amperímetro me va a medir toda la corriente que me va a pedir el circuito. Es muy importante que nosotros comencemos a manejar ya las corrientes totales o corrientes del ramal del circuito. El interruptor, porque todo circuito debe tener un interruptor. Y aquí en este punto, acá en este punto que se me borró, entonces vamos a tener lo que es los ramales, ¿cierto? Entonces, lo que está bajando hacia aquí se llama circuito ramal. Y este se llama el alimentador o circuito principal, ¿cierto? Y esta es nuestra fuente. Entonces, ¿qué pasa si yo enciendo acá? Entonces, nosotros podemos observar que las dos lámparas encendieron total, pues las dos lámparas tienen una resistencia interna de 100 ohmios, así la estoy simbolizando. Como las dos lámparas son iguales, entonces las dos van a consumir la misma corriente, 450 miliamperios y 450 miliamperios. Pero mire, si miramos acá este miliamperios, aquí es 45 miliamperios y esta otra 45 miliamperios. Si nosotros observamos, la corriente total sería 90 miliamperios. Claro, aquí en este punto viene la corriente, en este punto viene toda la corriente total, pero aquí se divide una parte para este lado y se divide otra parte para este lado. Pero tengamos en cuenta que el voltaje siempre va a ser de 9 voltios. Si yo aquí le conectara un voltímetro, me va a dar los 9 voltios. Si yo lo conecto aquí en la fuente, pues me va a dar los otros 9 voltios. Y si lo conecto aquí, me va a dar los 9 voltios. Entonces hay que tener en cuenta que en el circuito paralelo las corrientes se dividen, pero el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces el circuito paralelo, las corrientes se dividen y el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces, ya siguiendo con la explicación, pues ya pasamos aquí a lo que es a mi pizarra, donde vamos entonces a mirar cómo es el comportamiento del circuito ya en el modo matemático. Entonces, aquí ya las tenemos nosotros conectadas en paralelo. Entonces, en paralelo, en el circuito, aquí circuito paralelo, entonces vamos a colocar aquí paralelo, que sepamos cuál es el tema. Circuito paralelo. Entonces, el voltaje total de la fuente es el mismo voltaje de la batería 1 y es el mismo voltaje de la batería 2. ¿Qué quiere decir? Si yo mido aquí con el voltímetro, me va a dar 12 voltios, aquí me va a dar 12 voltios, y aquí en esta salida total también me va a dar 12 voltios, que es el voltaje total. Aquí no se va a sumar el voltaje, para nada. Pero la corriente, mire que la corriente, en el circuito paralelo, la corriente va a ser la suma de la corriente, ¿sí? Las corrientes va a ser la suma de las corrientes. Entonces la corriente total va a ser igual a la corriente de la batería 1 más la corriente de la batería 2. Entonces, si yo necesito tener más corriente que voltaje, las conecto en paralelo.
Y si necesito tener más voltaje que corriente, pues los conecto en serie. Entonces aquí yo tengo mi batería. Vamos a hacer aquí una batería diáfana acá. Chun. Esta batería acá. Esta batería tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Son dos baterías, entonces vamos a hacer aquí, vamos a reproducir esta para que aprovechemos el tiempo. Control C, Control V, copiar, pegar, y acá están nuestras dos baterías. Digamos que estas baterías son de 12 voltios y 7 amperios. Y esta batería también es de 12 voltios y 7 amperios. Y se conectan en paralelo. Ojo, entonces este paralelo yo lo voy a traer acá. Este paralelo, vamos a seleccionar algo más anchito que me ayude a conectar. Entonces desde aquí traigo este paralelo acá, ve acá. Paralelo aquí, y de aquí está la entrada, y el negativo sería este paralelo que viene aquí negativo, y aquí está la salida. Ojo, esta conexión se la estoy haciendo de acuerdo al esquema que tenemos aquí, pero es muy importante, pero después yo les digo cómo se debe hacer una buena conexión en paralelo para que las baterías no sufran. Entonces aquí yo en la salida que tengo, simplemente aquí voy a tener yo los 12 voltios, pero esta corriente sí se va a sumar. Entonces la I total sería igual ¿a quién? A la corriente de la batería 1 más la corriente de la batería 2. Entonces sería igual a 7 amperios más 7 amperios. Entonces la I total sería igual a 14 amperios, que es lo que nosotros estamos aplicando en el circuito paralelo. Entonces en el circuito paralelo hay que tener en cuenta dos características muy importantes. ¿Cuáles son? El voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo para todas las cargas del circuito. El voltaje es el mismo para todas las cargas del circuito. Digamos que esta es la primera característica. El voltaje es el mismo para todas las cargas del circuito. Y dos puntos, espacio, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica total es la suma de las corrientes que se presentan en cada una de las cargas. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de cargas eléctricas, es todo aquello que consume corriente. Espero que les haya quedado claro. Entonces estas definiciones hayan quedado claras, muchachos. Entonces aquí que podemos mirar, que va a pasarme para este lado. Aquí podemos mirar entonces que tenemos el circuito, la parte de la simbología. Después de aquí de la parte de la simbología, entonces nosotros sabemos que los voltajes son iguales. Las corrientes, si la corriente total le suma las corrientes de lo que se queda en cada una de las cargas. Aquí tenemos la batería conectada en paralelo. La salida total es 12 voltios, pero la corriente total del circuito es la suma de la corriente de cada una de las baterías. Entonces, como las dos son iguales, 7 amperios, entonces sería 7 amperios más 7 amperios sería igual a 14 amperios. Muchachos, espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a hacer unos ejemplos. Muchas gracias.